Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan podido dormir bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ayer estábamos hablando de lo que es la clasificación en el DSM-5. Hablábamos entonces que es el manual más utilizado en la mayoría de los países en esa práctica clínica, a excepción de Inglaterra, que Inglaterra adopta el CIE-11 como manual principal. Mencionábamos que no quiere decir que porque en la mayoría de países se utilice el DSM-5 para el diagnóstico, no debamos conocer también esa clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es el CIE-11, para poder hacer un adecuado diagnóstico. La idea es utilizar ambos manuales para poder hablar el mismo idioma. No siempre todas las personas van a utilizar el DSM, psiquiatría lo utiliza, psicología lo utiliza, desde neuropsicología se utilizan ambos, CIE-11 y DSM-5, pero, perdón, sí, CIE-11 y DSM-5, pero que, pues, por ejemplo, en la parte de neurología, en pediatría, utilizan principalmente esa parte de el CIE-11. Entonces, por eso debemos tener un lenguaje unificado. Hablábamos de los criterios, hablábamos de la unificación y esta fue la última presentación que nosotros tuvimos el día de ayer. Les voy a compartir. Este. Es muy importante, es fundamental tener en cuenta ambos diagnósticos. Vamos a hablar de los pilares del trastorno del espectro autista. Entonces, son 5 pilares fundamentales que debemos tener muy en cuenta: la cognición y la rigidez en el pensamiento, lo que es el perfil sensorial, que ya hablamos de la hipersensibilidad, de la hiposensibilidad en el autismo. También mencionábamos que no quiere decir que todas las personas que están dentro del espectro tienen o hipo o hipersensibilidad. Hay personas que tienen una sensibilidad promedio. La comunicación, donde hay dificultades principalmente en esa pragmática del lenguaje, en esa interacción social que se vincula con las habilidades sociales, y que la conducta a veces puede ser difíciles de entender. Vamos a hablar o vamos a ver, como siempre lo hemos visto, esta parte de, esta, de este ejemplo gráfico que siempre lo utilizo. No lo hemos visto, ya sabemos que ese grupo de videos que he presentado hace parte de un conjunto de videos campaña, si lo queremos ver de esa manera, de lo que es el, 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 el grupo. Pues es un grupo como tal que se llama Orange, es un movimiento, es una fundación, de hecho, donde promueven esa parte desde la perspectiva cotidiana de una persona con autismo. Entonces tenemos la cognición, pensamiento concreto, pensamiento centrado en esos detalles que tienen mucho que ver con la coherencia central, que ya lo habíamos hablado. Dificultades para hacer inferencias y comprender mensajes, igual, coherencia central. Por eso entender las teorías explicativas que nosotros ya habíamos revisado en alguna clase es fundamental, y que también hay una dificultad para comprender bromas, chistes. Recordemos lo que es la teoría de la mente, ese déficit en tener en cuenta lo que la otra persona sabe, anticipar lo que el otro piensa o incluso nuestras propias acciones, y reaccionar adecuadamente ante esas emociones ajenas. Mencionábamos que es esa habilidad que se va forjando, es una habilidad que nosotros no nacemos con la habilidad de teoría de la mente, vamos paulatinamente desarrollándola a medida que nosotros vamos interactuando
en ese ámbito social que nos da la capacidad de predecir la conducta, de saber si el otro viene con una intención, con mala intención, pero que hay un déficit importante en el autismo. También hablábamos, igual eso es un pilar en el autismo, de cómo es importante evaluarla para saber el nivel de afectación que una persona con autismo no puede tener. Ya hemos hablado del perfil sensorial. Aquí no voy a entrar en detalles, pero sí les voy a mostrar cómo son entonces algunas ayudas externas para el control sensorial. En algún punto de las clases ya habíamos hablado de esta parte, de este chaleco de presión, esta parte que también es fundamental, eh, que pues son a nivel sensorial, es como una especie de, tiene agua y aceite y pues unos mirellas o cosas de colores. Esas también pues son muy conocidas y ese también es a nivel sensorial. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte del perfil sensorial. Cuando hay una crisis, ya hemos hablado que en muchas ocasiones los apoyos visuales van a ser un elemento fundamental. ¿Qué nos permiten los apoyos visuales? Nos permiten estructurar las rutinas y las actividades. Esos son los tipos de apoyos visuales. Nos permiten seguir las normas, nos permiten aumentar esa autonomía a la hora de tomar decisiones. Entonces, preguntarle, y que eso también lo veíamos como una especie de alternativa, preguntarle qué quiere en ese momento, igual siendo muy limitantes con eso, conocer qué va a ocurrir, organizar el espacio, apoyar la estructuración y la comprensión del lenguaje y regular la conducta y las emociones. Hay muchos tipos de apoyos visuales. Realmente en general lo que hacen los apoyos visuales son herramientas que no solamente se deben utilizar con personas no verbales, sino también con personas verbales, porque son fundamentales para la adecuada intervención y también ese adecuado acompañamiento de las personas con trastorno del espectro autista. De hecho, siempre se recomienda cualquier tipo de apoyos visuales, ya les voy a explicar un poco esto, porque la idea de los apoyos visuales es que se centra en ese funcionamiento cognitivo del trastorno del espectro, donde hay un mejor procesamiento de la información de esa corte visual, de esa parte visual, más que lo auditivo. Entonces, los apoyos visuales nos ayudan a anticipar, nos ayudan a comprender, nos ayudan a organizar mucho mejor el entorno, nos ayudan también a, pues, a ser previsibles con los cambios que puede pasar, nos ayudan a saber qué tareas hacer, qué emociones controlar. Entonces, son todas presentaciones gráficas, pictogramas, dibujos, esquemas, señales, que tienen un objetivo, facilitar la comunicación. Los apoyos visuales lo que hacen es facilitar la comunicación, facilitar también esa comprensión, dar autonomía a la persona con trastorno del espectro. Y hay muchos beneficios, como tal, ya se los mencioné, pero no está de más volvérselos a mencionar. Entonces mejoran esa autonomía, mejoran esa toma de decisiones, eh, refuerzan lo que es el lenguaje verbal o reemplazan el lenguaje verbal. Si la persona con autismo, por ejemplo, tiene dificultades en la comunicación, como el ejemplo que vimos ayer de la persona adulta de 27 años, que era no verbal, que fue el caso 3 del nivel 3 de apoyo que necesitábamos, y favorece la comprensión también de las emociones. Muchas veces una crisis sobreviene en el trastorno del espectro autista es por una dificultad en esa comunicación de sus emociones, sobre todo en las personas que son no verbales. Al no tener un apoyo verbal para poder expresar sus emociones, el lenguaje es un regulador muy importante, nos permite expresar. Las personas que no son verbales en el autismo van a tener dificultades acá. ¿Cómo implementar esos apoyos? Entonces, primero, adaptarlos a la edad, adaptarlos siempre al nivel cognitivo, usar materiales claros, que sean consistentes, que sean comprensibles. Entonces, acá ya les voy a explicar los pictogramas, las fotos reales, pues las fotos reales del paciente, objetos, ubicarlos siempre en un espacio donde la persona lo vea, en un lugar visible, en un lugar que sea también accesible, eso también es fundamental. Enseñar
con un modelo, con la técnica del modelado, que de hecho fue una pregunta que me hacían hace algunas clases, en la segunda clase de hecho, que era la persona que le mostraba cómo realizar la acción. Siempre con repetición, siempre con un refuerzo positivo, el uso de esos eh, apoyos visuales va a tener frutos. Y también incluir al niño o a la niña o a la persona en la elaboración de los materiales visuales. Ya les voy a dar un ejemplo antes de explicar un poco. Por ejemplo, en la construcción de muchos materiales, hay muchísimos materiales para esto, pero la idea es incluir también a- al niño acá. Entonces, por ejemplo, tipos de apoyos visuales, horarios visuales, secuencia de actividades con imágenes. ¿Qué función cumple? Anticipar el día a día o la rutina. Una secuencia paso a paso, entonces cómo levantarse, o cómo lavarse las manos, o cómo vestirse, que tiene mucho que ver con una función de habilidades o rutinas. No es que te tengas que utilizar única y exclusivamente un apoyo visual, no. Hay personas que incluso necesitan todos los apoyos visuales para poder tener autonomía. Los tableros de elección, que los tableros de elección son imágenes, son pictogramas de opciones de comida, de juego. Entonces, ¿qué comida quiere? Fomentar la autonomía, nos permite este apoyo visual. Historias sociales, que son narraciones ilustradas de situaciones sociales que van a pasar, sobre todo se utilizan mucho para cambios de eventos, cambios eh, de rutina. Entonces, si hoy nos vamos a ir por otra ruta del colegio, ¿cómo va a ser? Si hoy es una excursión al planetario, un ejemplo del colegio, cómo prepararlo con historias sociales de lo que va a pasar, de cómo puede ser, digamos, ese entorno. Los semáforos o las escalas, entonces verde, amarillo, rojo, para las emociones o la conducta, donde regula el comportamiento y las emociones, sobre todo en los niños más pequeños. Y el sistema PECS, que es un sistema que vamos a ver en el núcleo 3, en el módulo número 3, donde es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación a través de un intercambio de imágenes para favorecer esa comunicación funcional. También tenemos mapas visuales o señales, donde permite esa orientación espacial y la comprensión de lo que es el entorno. Entonces, las claves visuales, las claves verbales son muy diferentes de las claves visuales. Las claves visuales vienen a través de un sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Nos permiten una economía verbal. Entonces, uno de los más frecuentes es el que les acabo de nombrar, que es el sistema PEX, pero también están los demás. ¿Por qué? Porque las claves visuales son muy concretas, mientras que las claves verbales suelen ser muy sutiles, pueden incluso pasar desapercibidas para la persona con autismo. Las claves visuales son simples, mientras que las claves verbales a veces suelen ser complejas de comprender. Recuerden que el procesamiento eh, de las personas con autismo viene a estar mucho mejor en la parte visual que verbal. Las claves verbales son pasajeras. Si tú le dices a un niño, mira, recoge por favor los zapatos debajo de la cama, va a desaparecer en un segundo cuando dejemos de hablar, mientras que las claves visuales son permanentes. Y las claves verbales son muy variadas. A veces le podemos dar una instrucción de una forma, luego cambiar las palabras, así estemos queriendo decir lo mismo, mientras que con una clave visual va a ser algo más permanente. Por ejemplo, esto siempre está visible, siempre va a estar permanente y recuerden que también es importante esto. Entonces, lo que hablamos del sistema aumentativo alternativo de la comunicación, ya para explicarles un poco lo que es el SAC, son herramientas que lo que hacen es sustituir el lenguaje oral, en algunos casos, sobre todo de las personas no verbales. Y en algunos casos, lo que hace es apoyar ese lenguaje cuando las personas son verbales. Incluso hay personas no verbales, perdón, verbales que tienen pues una capacidad verbal increíble, pero que al fin y al cabo tienen dificultades en la comprensión de ciertas instrucciones a nivel verbal. Entonces, sirve para los niños, sirve para los adultos con trastorno del espectro autista, verbales o no verbales. Y el objetivo siempre, al fin y al cabo, va a ser facilitar esa expresión de las necesidades, esa expresión de lo que son los deseos, las emociones, los pensamientos, y así se reduce también esa frustración que genera o que les genera esa imposibilidad de comunicarse de manera funcional. Entonces,
lo que hacen es aumentar la comunicación, que tengan una intención comunicativa. Existen muchos tipos de SA, algunos sin ayuda, es decir, algunos no requiere pues un material externo como el uso de gestos naturales, que sería señas, o el uso de la lengua, o pues lengua de signos. Sin embargo, esos sistemas requieren que el interlocutor conozca los gestos, conozca los signos utilizados, lo cual no siempre es posible. Es por eso que en el caso de muchas personas con autismo, se opta más por un SAC con ayuda, que es esos que ustedes ven en pantalla, donde se incluyen tableros con imágenes, pictogramas, dispositivos electrónicos. Por ejemplo, acá tenemos unos dispositivos electrónicos. Este es el sistema PEX. Este cuaderno anillado, este folder anillado, acá hay una tira de velcro, esto lo vamos a ver en el núcleo 3, en el módulo 3, más explicado cómo se utiliza, porque son 6 pasos para que se pueda utilizar. Ese es el mismo sistema PEX, pero claro, ya hay más aumento de la tecnología, entonces ya se ha dejado de lado lo que es el cuaderno anillado, pues porque también es pesado realmente, y se ha optado por una tablet electrónica que solo tenga esa aplicación del sistema PEX. Entonces, se utiliza más esa parte, que incluyen esos tableros con imágenes o los pictogramas en esa parte electrónica, y tenemos otros dentro de los sistemas con ayuda que son los de baja tecnología, donde aquí están entonces, por ejemplo, los cuadernos o los tableros de la comunicación, donde lo que hace una persona es señalar la imagen que, pues, señalar la imagen eh, que se quiere decir para lo que es el aumento del lenguaje, lo que es el sistema PEX. Entonces, eh, ¿qué se enseña a la persona? A intercambiar imágenes, igual eso se los voy a mencionar en ese punto del módulo 3, y la persona selecciona las imágenes, las palabras, las frases, y se las comparte el interlocutor. También hay muchos aplicativos móviles, por ejemplo, TD Snap, está uno, Grid 3 es otro. Bueno, hay muchos que incluso también pues en el material de estudio también hay páginas donde pueden entonces consultarlo, y a la hora de elegir un sistema aumentativo alternativo de la comunicación es fundamental tener algunos aspectos clave, porque no a todas las personas les sirve el mismo sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Entonces, a la hora de elegir un SAC, se debe considerar, uno, el nivel cognitivo; dos, la capacidad de atención de la persona, esas habilidades motoras, si tiene habilidades motoras, si no tiene habilidades motoras, finas y gruesas, eso es muy importante, porque igual es importante acá hablar, y sobre todo pues con el tema de los dispositivos con, pues, con manipulación. Y también es clave que pues el sistema que se use en todos los entornos: hogar, escuela, terapias, comunidad. Entonces es muy importante irlos generalizando. Hablemos sobre la regulación emocional.
La regulación emocional en el autismo está directamente relacionada con la parte de lo que es el procesamiento sensorial. En general, la regulación en el espectro es central. Diariamente, muchas personas con trastorno del espectro tienen dificultades en lo que es la regulación emocional y es una fuente, de hecho, frecuente de consulta eh, y de retos, tanto para la persona con autismo, pero también para esa parte del entorno, los docentes, los padres de familia. ¿Qué es en general la regulación emocional? Es esa capacidad que nosotros tenemos, no solamente en la persona con autismo, de comprender, de expresar, la capacidad que nosotros tenemos de modular esas emociones propias, esas emociones internas, y que las hacemos o lo hacemos de una manera más flexible, una manera que se adapta a ese entorno según los diferentes contextos. Entonces, reconocer lo que nosotros sentimos tiene que ver con esa parte de la regulación emocional, controlar esa intensidad de pronto o esa duración que a veces tiene la emoción. Entonces, si es ira, cuánto tiempo nos dura la ira, nos dura ese pico de ira, y también recuperarse después de una reacción emocional que es sumamente intensa. Entonces, ¿por qué es diferente esa regulación emocional en el trastorno del espectro? Porque acá suelen tener dificultades, eso ya lo hemos visto, en varias áreas neurocognitivas y una de esas áreas es importante hablar de lo que es la regulación emocional. No tiene solo que ver con el sistema límbico, no. Hay un proceso sensorial que es atípico, entonces esa hipersensibilidad, esa hiposensibilidad que genera reacciones al fin y al cabo que son desbordadas, que son emociones intensas ante estímulos del entorno, entonces estrés, unos picos de ira que pueden ser altos. También hablábamos en algún punto de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas también participan en la regulación de las emociones. Entonces, planificar, poder inhibir impulsos, cambiar de estrategia, si algo no nos funciona a la primera, entonces tener un buen control ejecutivo tiene que ver también con esa parte a nivel emocional. Y dos teorías que ya las habíamos revisado y es la teoría de la coherencia central débil, que al fin y al cabo nos permite esa atención al detalle sin integrar el contexto emocional que está débil en el autismo, pero también la teoría de la mente, esa dificultad para entender esos estados mentales, tanto propios como ajenos. Una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones emocionales eh, que son frecuentes en el trastorno del espectro autista? Entonces, hay explosiones emocionales que pueden ser desproporcionadas, que cuando hablábamos de la emoción también lo mencionábamos. Lo que muchos pueden confundir con rabietas son expresiones emocionales o explosiones emocionales que son desbordadas, desproporcionadas. Recuerden que ya dimos algunos tips o algunos elementos que se pueden utilizar para poder trabajar esto. Em, Esas reacciones de angustia, esa ansiedad, esa frustración ante cambios, estímulos que no estaban de pronto dentro de su repertorio conductual, de pronto que no tenían previsto. El uso de conductas repetitivas como las estereotipias es un mecanismo de autorregulación. Entonces, muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo elimino las estereotipias en mi hijo? ¿Cómo elimino las estereotipias en mi estudiante? No, hacen parte del trastorno del espectro. Entonces, es la forma en cómo ellos se autorregulan. Las estereotipias por lo regular aparecen cuando hay algo que los molesta, hay algo que los incomoda. Es la forma que tienen de autorregularse y también aparecen esas crisis sensoriales o crisis emocionales. Las crisis sensoriales en el espectro, cuando es hipersensible, son muy constantes, que hacen al fin y al cabo perder ese control emocional. La idea es que se tengan técnicas de autorregulación. Hay muchas. La respiración diafragmática, el mindfulness adaptado, esas pausas sensoriales. Hay unos espacios más tranquilos que son las zonas de la calma, que pues no solamente se usan en la parte del trastorno del espectro, sino a nivel general. Lo que vimos, esa integración de rutinas sensoriales, entonces los chalecos de compresión, las pelotas, los cepillos, pero también no depende solo de un factor externo, sino también ese apoyo emocional y terapéutico. Entonces, lo importante es
ese rol también de los padres, de los docentes y de los terapeutas. Desde los terapeutas, desde terapia cognitivo-conductual, adaptada al perfil de TEA, terapia ABA, terapias basadas en mentalización, en regulación sensorial, en integración sensorial, y también los docentes y los adultos, la idea es que sean también modeladores de esa regulación sensorial, ser co-reguladores, acompañar emocionalmente mientras el niño de pronto está en una crisis, mientras el niño aprende a regularse. Ayer hablábamos sobre si es benéfico o no que aparezcan de pronto docentes sombra. Sí, sí, pero no en todos los casos. Y las docentes sombra es una herramienta fundamental que mientras el niño va aprendiendo a autorregularse, pues va a ser una ayuda fundamental. Entonces, la dificultad en el autismo, en esa parte de la parte emocional, no es un déficit de carácter, no es que el niño sea agresivo, sino más bien un aspecto de ese funcionamiento neurológico que requiere unos apoyos específicos. Hay muchas alternativas para trabajar esto. Entonces, miren acá, tarjetas de las emociones, con cada una de las emociones. Eso también hace parte de lo que hemos mencionado del sistema SAT. Tiene que ver con esa parte de los pictogramas, un termómetro del humor, para poder trabajar con los niños que de pronto tienen necesidades a nivel de esa regulación emocional. Entonces, a veces pensamos que los niños con autismo son agresivos, no es que sean agresivos, es que hay un aspecto sensorial que puede estar afectado. Este es un ejemplo de una historia social. Vamos a ver entonces más de cerca. La historia social dice así, cambio de mochila. Yo hoy voy de excursión. Cuando voy de excursión, llevo una mochila diferente en el colegio que en el colegio. Mis compañeros llevan diferente mochila. Yo no me enfado por el cambio de mochila. Entonces, miren que acá lo que están haciendo es principalmente eh, dando una previsibilidad de un cambio de algo. En este caso, pues están dando el cambio de mochila, ¿sí? Porque incluso esos cambios simples pueden traer ciertas dificultades. Ahora vamos con algo fundamental en el trastorno del espectro y es lo que yo ayer les hablé de lo que es el iceberg del trastorno del espectro autista. Al igual que hablamos de un iceberg, lo que se ve en la superficie no es nada comparado con lo que está oculto en la profundidad. Y lo mismo pasa a nivel de la cognición, a nivel del lenguaje, a nivel del perfil sensorial. La analogía del iceberg es aplicada al trastorno del espectro autista porque nos explica cuáles son esas diferencias y cuáles son esas características que día a día las personas con trastorno del espectro tienen o esas características que a veces suelen ser invisibles a simple vista, esas cosas que a veces no logramos observar en esa superficie, en lo que es en la punta del iceberg, es lo primero que observamos y que es solo una pequeña parte o un solo pequeño fragmento de lo que realmente ocurre en el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué desglosamos en la analogía? Entonces, hay visibles conductas disruptivas, un autoaislamiento, negativismo, conductas repetitivas o estereotipadas, y en algunos casos lo que son las partes de las agresiones. Entonces, la parte visible del iceberg es lo que la mayoría de las personas pueden notar, lo que la mayoría de personas pueden de pronto identificar fácilmente en una persona con autismo y son comportamientos y características que se ven externamente y que puede que se repitan en la mayoría de las personas con autismo. Dificultades para socializar, lenguaje muy directo o un lenguaje muy literal, un contacto visual de pronto evitativo, un contacto visual que puede ser muy limitado y las reacciones inusuales de pronto ante estímulos sensoriales. Pero en la parte profunda del iceberg son las experiencias internas que no siempre se perciben
externamente, que a veces no entendemos. Por ejemplo, en muchos casos, y de hecho hay una alta probabilidad que las personas con autismo tengan alteraciones a nivel emocional que concomiten con depresión, que concomiten con ansiedad. Es muy factible que una persona con autismo esté luchando internamente por manejar esas interacciones sociales, incluso si no parece nerviosa, incluso si no parece incómoda, eh, que muchas personas con autismo, que es otra característica del iceberg, tienen problemas para procesar esos estímulos sensoriales y que esto puede causarles malestar sin que de pronto los demás lo noten. Es decir, a veces pensamos que solamente las personas con autismo con hipersensibilidad son las que se tapan los oídos o son las que de pronto están en la calle con cascos o auriculares canceladores de sonido y no. Y sobre todo en los adultos que empiezan a utilizar estrategias compensatorias o estrategias como de masking para poder ocultar eh, ciertos aspectos relacionados con el trastorno del espectro. Entonces, así tengan hipersensibilidad, muchas veces no siempre van a cubrirse. También hay algo que hablar en ese iceberg del autismo y es esa fatiga mental, ese burnout social. De hecho, muchos tratan de adaptarse a esas expectativas sociales, tratan de ajustarse a un entorno que quizás es un entorno que no es amigable para el autismo y puede ser muy agotador. Eh, y esas dificultades para interpretar esas señales sociales. Entonces, aunque no sea obvio, una persona con autismo puede estar luchando por entender las expresiones faciales, ese lenguaje corporal. Y acá está el caso que yo les comentaba el día de ayer, que era un caso principalmente de una persona que pues estaba en una empresa y él era desarrollador de software, estaba pues en una muy buena empresa, pero que le iba bien a nivel laboral, pero no a nivel social, y que mencionaba que quería comprender el entorno social en el que estaba para poder tener eh, amigos, para poder estar vinculado también con esos aspectos sociales. Entonces, ¿por qué es importante la analogía? Porque nos permite ver esas caras del autismo que a veces nosotros incluso desconocemos, eso que a veces no entendemos. A veces nosotros nos quedamos solo con la imagen de lo que es el trastorno del espectro autista de las películas, la persona entonces aislada, la persona que no quiere interactuar, la persona que no tiene amigos, pero no, realmente hay mucha neurovariabilidad. eh, Hay personas que tienen también un enmascaramiento de los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista por habilidades que han podido adquirir desde que estaban pequeños. El enmascaramiento es mucho más fuerte en los adultos que en los niños. En los niños pueden ser un poco más notorias esas características típicas del trastorno del espectro, mientras que en los adultos pueden tener más habilidades de enmascaramiento social. Hablemos de las características neuropsicológicas del trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos unos rasgos de funcionamiento que pueden ser muy diferentes entre sí. Hay personas que están en un coeficiente intelectual por debajo de 80, incluso por debajo de 70, y hay otras personas que pueden estar por encima de 115. ¿Cómo es la interacción social? Puede ser muy diferente, desde una persona fría o apartada hasta un activo atípico. La comunicación puede ser no verbal o verbal, habilidades motoras o torpe o descoordinado, o una persona que incluso puede estar dentro del espectro con una gran agilidad y coordinación. Lo mismo en la parte sensorial y el arousal, bajo sin respuesta o puede estar hiperalerta. Entonces, cuando hablamos de la neuropsicología del autismo, nos centramos en comprender cómo son esas funciones cognitivas, cómo son esas características neuropsicológicas. La idea es evaluarlas, saber cómo se manifiesta las habilidades a nivel cognitivo, no solamente la parte conductual, no solamente la parte emocional, porque lo que es la evaluación neuropsicológica nos permite también adaptar a la persona a esas necesidades individuales. Entonces, mirar cómo es el procesamiento sensorial también es importante. Entonces, las personas con autismo ya sabemos que muestran respuestas sensoriales, hipersensibilidad, que ya en algún punto también les había nombrado cómo son esos,
em, esos test como tal, esas pruebas, para dar una, un perfil sensorial. ¿Cómo es el coeficiente intelectual en la persona con trastorno del espectro? No toda la persona con trastorno del espectro, como mencionamos en el mensaje anterior, tiene dificultades a nivel cognitivo. De hecho, muchos están en un coeficiente intelectual promedio, un coeficiente intelectual que va de 80 a 89 es bajo promedio, límite que está en la frontera. Si está por debajo de 70 ya se considera discapacidad intelectual, que tiene tres niveles: leve, moderado o severa si está por debajo de 40. Entonces, para establecer un perfil cognitivo en esa parte del trastorno del espectro es muy amplio, pero siempre evaluar el coeficiente intelectual nos permite entender e identificar si hay o no una discapacidad intelectual asociada. Ojo acá, no toda persona con autismo tiene discapacidad intelectual, eso es un mito sumamente amplio. eh, y también poder detectar esas fortalezas, porque también se habla de fortalezas, si tiene buena memoria visual, si tiene buen razonamiento verbal o al contrario. Y también evaluar el coeficiente intelectual nos permite orientar a lo que son esas intervenciones personalizadas. Entonces, cuando se conoce ese nivel intelectual, ¿qué podemos? Primero, ajustar esos objetivos terapéuticos. Las estrategias educativas, si necesita o no la persona unos currículos adaptados, unos apoyos escolares, y también prever esas necesidades de apoyo en la vida cotidiana, pues dependiendo de ese nivel de funcionamiento. Y no solamente esto, cuando podemos sacar el coeficiente intelectual, nos ayuda para diferenciar el autismo de otros diagnósticos. Una discapacidad intelectual por un trastorno del desarrollo intelectual que puede pasar, dificultades del aprendizaje, compartir síntomas de pronto con el autismo sí, pero nos ayuda a descartar ciertos diagnósticos. Y también para un seguimiento evolutivo. Es decir, la evolución del coeficiente o la evaluación del coeficiente intelectual nos permite conocer la evolución en esas distintas etapas, evaluar el progreso o si hay estancamientos, medir el impacto de las intervenciones pues, educativas, sociales, familiares y reajustar apoyos, que es muy importante. Ya vamos a explicar la atención, las funciones ejecutivas y por acá también tenemos la evaluación de la memoria, el lenguaje y las habilidades visoespaciales. Vamos a entrar a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar esa parte de la explicación mm, del- de la evaluación neuropsicológica en el autismo. Por acá les voy a dejar nuevamente los números, aunque ya se los he compartido, de nuestra coordinadora Paula. Acá tienen dos números. Es importante certificarse porque realmente amplía esas oportunidades laborales, nos diferencia también de esa parte académica. Entonces vamos a entrar al descanso y ya en breve volvemos a retomar. Tenemos entonces lo que es el coeficiente intelectual, que ya lo explicamos, pero no es solamente el coeficiente intelectual que se debe evaluar. De hecho, también la atención. Hemos hablado entonces que hay dificultades para concentrarse en, en tareas, especialmente cuando las tareas implican, por ejemplo, esa parte del ámbito social, las funciones ejecutivas también, donde hay dificultades en la planificación, en la organización, en esa flexibilidad mental, el lenguaje y la comunicación también, y la teoría de la mente. Ahora vamos a pasar a otro tema, y es la epidemiología y las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Pero recuerden que cuando hablamos de epidemiología, no es el término correcto, que no podemos hablar de una epidemia diagnóstica, dado que no es una enfermedad.
Esa es una frase que me parece muy importante para empezar este tema y es de Temple Grandin. Ella nos dice, en la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y que rompen barreras. Ella es Temple, de hecho, ese es un corto de la película de ella, sobre la vida de ella. Ella es una zoóloga, es etóloga, perdón, es diseñadora de hecho de unos mataderos en Estados Unidos, es docente y ha escrito diversos libros sobre el autismo. Por ejemplo, este es uno que les recomiendo bastante, aunque pues está en inglés, lo pueden leer pues, en inglés, si tienen pues como la del, del, del segundo idioma. Pero es muy importante porque, por ejemplo, también nos da una perspectiva de cómo es esa parte de la educación. Yo les había mencionado en algún punto a Temple Grandin, ella al principio fue una persona completamente no verbal, pero con el apoyo de sus padres y el apoyo también de ciertas intervenciones, empezó a ser una persona verbal. De hecho, hoy es completamente verbal. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero que acá en este ejemplo vean los puntos nucleares que ya hemos trabajado en el trastorno del espectro autista. Vamos a hablar sobre la epidemiología, entre comillas, y esas bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Muchos dicen que actualmente hay una epidemia de autismo, eso es completamente falso. Realmente el término epidemia no se aplica, no es correcto, porque el término epidemia sugiere una noción de enfermedad, lo cual no es autismo, una enfermedad, mm, y también que es un término que se ha empezado a utilizar dado ese gran aumento en los diagnósticos de trastorno con espectro autista en las últimas décadas. Entonces, ¿por qué se ha dado ese término? Porque hay un aumento de casos, entre comillas, de trastorno del espectro autista. Primero porque la población ha crecido, pero también es porque hay varias razones. Primero, hay unas mejoras en el diagnóstico, es decir, hay mejores herramientas diagnósticas para poder darle pues, al autismo un nombre. Los criterios diagnósticos se han ampliado con el tiempo. Recuerden lo que era el DSM-4, lo que es hoy en día el DSM-5, lo que era el CIE-10 y lo que hoy es en día el CIE-11, lo cual nos permite también identificar muchos más casos, incluso esos casos que nosotros percibimos como menos graves, que antes de pronto no se reconocían o que antes se reconocían como una especie de autismo atípico. Hoy en día ya no se habla de esto, recordemos. Y también hay una mayor conciencia, hoy en día padres de familia, hoy en día médicos, hoy en día educadores son mucho más conscientes de que pues hay autismo, entonces llevan a una detección más temprana, una detección mucho más frecuente. Y también ha existido una ampliación del espectro, que es importante. Entonces, habían antes personas que no cabían dentro de esos criterios diagnósticos del trastorno del espectro, entonces eran personas que aunque tenían y hoy en día han sido diagnosticadas con trastorno del espectro, pues no entraban dentro del diagnóstico, dado que no cumplían pues todos los criterios clínicos para, para dar el diagnóstico. Y afortunadamente hay una reducción de estigmas respecto al autismo. Ahora, al haber más información, hay menos estigma del autismo y más personas pueden ser diagnosticadas. También porque ya se detecta antes de los 3 años, 2, 3 años, ya se está empezando a trabajar con el autismo como un diagnóstico, pero el incremento de diagnósticos no significa que más personas con autismo estén naciendo en el mundo. Como les digo, sí, claro, ha aumentado la población infantil, pero como tal, eh, ha aumentado la capacidad de reconocerlo, de diagnosticarlo, más investigaciones. Vieron ahí en el video que se siguen explorando esa parte genética, esa parte ambiental, que al fin y al cabo también influye significativamente en lo que es la prevalencia, que es el término correcto, del trastorno del espectro. ¿Cómo es la frecuencia del autismo? Se dice que aproximadamente uno de cada 60 niños, eso lo dice la OMS, en todo el mundo tiene trastorno del espectro autista, pero es importante mencionar que esa prevalencia puede variar entre un país a otro, entre otra región a otra, incluso del mismo país. Entonces, por eso establecer cifras exactas
de prevalencia es difícil. ¿Por qué? Porque varía la gravedad. Es decir, la gravedad del autismo varía considerablemente, no solo entre diferentes personas, sino también en una misma persona a lo largo del tiempo, a lo largo de su ciclo vital, y que algunos síntomas pueden ser más marcados, más intensos a cierta edad que a otra. Van a fluctuar. Ayer hablábamos entonces que no es lo mismo tener 2 años con autismo a tener de pronto eh, 12 años con trastorno del espectro. Los niveles van a cambiar, eso ya lo habíamos hablado ayer, los niveles no son absolutos, no son etiquetas absolutas, van a variar según la edad y según los niveles de intervención que podamos ofrecer. Hay algo muy importante y tiene que ver con esa visión actual que acepta que sí, existe un sesgo significativo con respecto al género en el diagnóstico. Em, los varones superan a las mujeres en torno a 3 4 aún en la infancia, pero afortunadamente hay una mayor conciencia de que el diagnóstico en las niñas se puede demorar o que a veces también pasa que esos sistemas de diagnóstico actuales son más centrados en el varón con autismo y no en la mujer con autismo y que fallan en identificar esas dificultades que pueden ser más útiles en el trastorno del espectro. Anteriormente se pensaba que el trastorno del espectro en las mujeres era mucho más profundo que en los hombres, pero esta visión se debe a que recuerden, antes aparecía en el trastorno del espectro lo que era el síndrome de Rett, hoy en día ya no se utiliza el síndrome de Rett vinculado con el autismo, entonces claro, sabemos que en el síndrome de Rett la mayor prevalencia o la mayor tasa poblacional está centrada en las mujeres que en los hombres, pero que realmente hay que también hablar que el autismo en las mujeres es a veces difícil de diagnosticar porque las mujeres tienen mayores habilidades en esa parte de desmascaramiento, que en algún punto ya lo hablamos el día de hoy. Entonces es más probable que los intereses, es más probable que las preocupaciones especiales de las mujeres sean más centradas en aspectos socialmente convencionales o entre comillas, desafortunadamente, aspectos socialmente más aceptados. Entonces, la moda, las estrellas de pop o ciertas películas, por ejemplo, o artistas de K-pop, y que son socialmente, al fin y al cabo, más convencionales que de pronto lo que pueden verse en los varones. En los varones pueden ser obsesiones de pronto un poco menos convencionales y que obviamente empieza también a facilitar el diagnóstico en los varones y no tanto en las niñas, y de hecho pues hay medios de estereotipias motoras en las niñas, y que claro, el distanciamiento social de las mujeres a menudo se atribuye a, entre comillas, una timidez en la infancia, entonces las niñas son menos, más tímidas que los hombres, que también pues es un rasgo que a veces puede dificultar. Entonces es la niña tímida, no la niña que tiene de pronto rasgos de dificultad en esa parte de la socialización y que tienen una más fuerte capacidad respecto a los hombres de camuflaje, de capacidad de imitar a un comportamiento que es socialmente correcto, socialmente aceptado y que también puede dar lugar a una ausencia del diagnóstico. El autismo en las mujeres ha sido subestimado eh, bastante porque de hecho incluso las pruebas, que aunque son pruebas muy sensibles para el autismo, son más centradas en lo que es el diseño de un autismo varón. Entonces, el diagnóstico a veces aparece tarde, aparece de pronto mal o se dan diagnósticos completamente incorrectos. Entonces, claro, esto genera una doble vulnerabilidad en las mujeres. De hecho, el autismo en las niñas en comparación con los niños es diferente, es decir, tiene las mismas, eh, pues la misma sintomatología nuclear, pero va a variar en la presentación. Las niñas con autismo suelen tener mejores habilidades para imitar esos comportamientos, aprender a enmascarar, aprender a camuflar esas dificultades, lo que entonces a veces puede ser un desafío para el diagnóstico porque a veces puede pasar desapercibido la sintomatología nuclear y hay dificultades sociales más sutiles. Se esfuerzan más por integrar a grupos sociales, hay un mayor deseo por integrarse a grupos sociales
pero al fin y al cabo experimentan desafíos en mantenerle esas amistades a largo plazo, en mantener las amistades incluso a corto plazo, y las dificultades sociales son más internas que externas. Por eso se necesita más preparación, más conciencia sobre el autismo en las mujeres, porque realmente hay mucha más probabilidad de ansiedad y depresión. No quiere decir que los hombres con autismo no tengan más probabilidad de ansiedad y depresión. Sí, claro, porque también igual estamos hablando de dificultades en esas neurodivergencias, que recuerden, las dificultades las pone el contexto, las pone el entorno. Pero las niñas con autismo en las investigaciones han mostrado un mayor riesgo de desarrollar ansiedad, de desarrollar depresión y otros trastornos a nivel emocional, debido también a esa presión social de ajustarse socialmente y camuflar sus dificultades. Eh, Aunque las niñas con autismo también tienen estereotipias, y que también están presentes esas conductas rígidas, repetitivas, pueden ser menos obvias, entre comillas, que lo que podemos ver de pronto en el autismo de los hombres, y que sean menos eh, notadas por padres, notadas por profesores. Hay algo que debemos hablar también en el autismo con respecto a las mujeres, y es ese camuflaje social. Es decir, muchas mujeres con autismo desarrollan habilidades muy grandes para camuflarse, para enmascarar sus dificultades sociales, y lo que hacen es observar, copiar los comportamientos de los demás para lograr encajar en un grupo social, en un grupo de estudio, en la universidad, en el trabajo. Y esta habilidad puede hacer, claro, que la mujer con autismo parezca socialmente competente, quizás un poco atípica, un poco tímida, pero que internamente, lo que hablábamos también del iceberg en el autismo, internamente hay mucha ansiedad, mucha confusión interna, porque es un burnout social fuerte. Entonces, ese camuflaje lleva a un agotamiento emocional, eh, porque aún así puedan de pronto tener un grupo social, es mucho esfuerzo para mantener las relaciones sociales, esa comunicación. Entonces hacen un doble esfuerzo para poder estar en un marco de pronto o en un grupo social. Y que también hay dificultades, eh, pues que en la adultez, por ejemplo, se puede extender a relaciones románticas, donde las expectativas no verbales y emocionales pueden ser para ellas muy confusas. Entonces, las mujeres con autismo pueden tener dificultad, sí, para entender esa complejidad que trae las relaciones interpersonales, pero pues tienen amistades, a menudo encuentran difícil también pues como mantenerlas a largo plazo por esa misma dificultad que ya hemos hablado. No es que el autismo en las mujeres sea diferente a los hombres, es decir, los criterios están, solo que la presentación es diferente, pero desafortunadamente hay un diagnóstico tardío o hay un diagnóstico que es incorrecto. A veces solo se da un diagnóstico en las mujeres hasta la adolescencia o hasta la adultez. Algunos incluso nunca reciben un diagnóstico adecuado, a pesar de que tienen pues manifestaciones clínicas de trastorno del espectro, porque como les digo, las investigaciones sobre el autismo están más centradas en los hombres, lo que de pronto deja esas manifestaciones más útiles de las mujeres quizás por fuera. Y en muchos casos hay un diagnóstico dual. ¿Cómo así? No es extraño, no es raro ver a una mujer con diagnóstico de autismo, antes diagnosticada erróneamente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con trastornos alimentarios, con trastornos más de corte emocional, cuando en realidad son síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista. Entonces, es fundamental siempre estar muy atentos, y también dejar de lado ese mito que existía hace poco, que afortunadamente pues ya ha dejado de irse propagando, que el autismo solo se da en los hombres o que la mayoría de los hombres tienen autismo. No. De hecho, hay una tasa poblacional igual, solo que claro, es más difícil dar un diagnóstico en las mujeres, por lo que les acabé de mencionar, lo que hace que la tasa poblacional pues, sea más centrada en los hombres. Igual tiene unos ámbitos nucleares, que igual es la deficiencia en la comunicación social cuando es recíproca y la presencia de intereses restringidos y repetitivos. Yo acá en el material de estudio les coloco
es un caso clínico, acá trastorno del espectro autista en una mujer adulta, para que lo revisemos. Es fundamental también ver por qué las mujeres con autismo consultan, cómo se ve en la consulta. Entonces tenemos a Laura. Laura ya era una mujer adulta, 31 años, ya era profesional universitaria, diseño gráfico. Ella mencionaba que era muy complejo para ella eh, estar vinculada, por ejemplo, a ese tema laboral y sobre todo ese tema académico, porque nunca tuvo pues como una amistad duradera. Ella decía que las amigas del colegio ya se quedaron en el colegio, las amigas de la universidad quedaron en la universidad. Lo mismo estaba pasando en el ámbito laboral, pero no solo tenía dificultades por eso. Miren el motivo de consulta. A ella la remite principalmente pues su psicólogo para una sospecha, para saber si realmente era trastorno del espectro autista. eh, y había presencia persistente de patrones de comunicación atípicos, había dificultades interpersonales que eran crónicas durante mucho tiempo, es decir, había una cronicidad durante mucho tiempo. Ella mencionaba que toda su vida tuvo dificultades en esto, que lograba socializar, que lograba pues mantener de pronto amigos, pero durante muy corto tiempo, o si necesitaba hacer grupos, si hacía en grupos, si no tenía pues como dificultad aparente, pero que sí le costaba fatiga. Y acá dice una fatiga postsocial, y la paciente refiere haber sentido ser diferente desde la infancia. Tenía un funcionamiento social adaptativo, pero costoso, le costaba emocionalmente. Y por eso se solicita la confirmación. ¿Cuáles fueron los antecedentes prenatales? Embarazo neuroevolutivo, normoevolutivo, perdón, sin complicaciones, parto vaginal a término. eh, Todo estuvo normal dentro de esos antecedentes prenatales y perinatales. En los hitos del desarrollo, motricidad gruesa, dentro de los límites esperados, control de esfínteres, inicio del lenguaje expresivo a los 24 meses, con uso formal y articulado del lenguaje. Bueno, ya miren que acá, vocabulario sofisticado para su edad, tendencia al monólogo sobre temas de interés. Ya empieza entonces a mostrar un poco en esa parte del neurodesarrollo dificultades para juego simbólico, juegos de cooperación, prefería juegos solitarios y con reglas que eran predecibles. ¿Cómo fue la trayectoria escolar de Laura? Laura desempeñó, pues tenía el colegio alto, con intereses especiales en materiales visuales y estructurales. Igual recuerden que ella es diseñadora gráfica actualmente. Hay dificultades en la integración social, hay retraimiento, hay rigidez entre cambios imprevistos. Los docentes la describían como excesivamente perfeccionista. Entonces, miren, a veces piensan que, claro, que el perfeccionismo o que el excesivamente perfeccionismo es signo de, ay, es que la niña es muy juiciosa. O sea, hay que estar muy atentos ante esos rasgos. Laura era muy sensible ante críticas. Ella me decía que los docentes a veces pensaban que era porque los padres le exigían de más a nivel académico, pero era muy sensible ante las críticas y que era muy centrada en sí misma. Le costaba mucho comprender. Por ejemplo, a los 7 años ella me contaba una historia de un fallecimiento de uno de sus compañeros de clase, y es ahí donde le costó un poco entender el, la relación como tal que tenía, o ese vínculo, tenía como una especie de lo que hablábamos de la lexitimia emocional. Y es importante estar atentos a esos síntomas en las mujeres. Había hipersensibilidad emocional. Algo importante también es que ella mencionaba que cuando ella se graduó la primera vez pues de su pregrado en diseño gráfico, pues su familia estaba llorando, pero ella no entendía por qué estaban llorando, si el llanto era de tristeza y era algo pues para celebrar. Entonces miren que ese tipo de aspectos a nivel emocional ya empiezan a mostrar ciertos ámbitos en la vida adulta. Tenía lo que les acabé de explicar, ese camuflaje altamente funcional. Le gustaban las rutinas estructuradas, esos espacios controlados. Ella me decía que antes ella trabajaba como freelance, pero antes trabajaba en una empresa donde le costaba significativamente porque hoy era una cosa, hoy
mañana otra y un agotamiento emocional. Acá pueden revisar, bueno, se aplicó el módulo 2 a 2.2. La idea es que revisen este caso, lo pueden encontrar aquí en el material de estudio. El nombre del caso es este, trastorno del espectro autista en mujer adulta, para que sea más fácil de comprender, porque esas señales sociales en las mujeres es importante también poderlas comprender, poder derribar también esos mitos que hay alrededor de la mujer autista en muchos casos. Entonces, claro, se piensa que la mujer con autismo o es más profundo que en el hombre. No, no, no es eso. Eso viene del conocimiento erróneo de que el autismo en las mujeres era muy similar a lo que hoy en día conocemos como el síndrome de Rett, pero realmente es una presentación diferente. Y también hay que derribar esas barreras diagnósticas en las mujeres. Bueno, vamos a responder una o dos preguntas. Por acá había visto una pregunta muy interesante que me lo habían hecho al interno. Deme un segundo, la busco. Eh, me preguntaban que si consideraba importante la medicación en los niños con autismo. Entonces, sí, la medicación es importante, pero escuchen esto. La medicación no trata el autismo en sí, porque el autismo, pues ya sabemos que no es una enfermedad, ¿cierto? Sino una condición del neurodesarrollo. Pero que sí, la medicación puede ayudar a manejar esos síntomas que están asociados al autismo, que al fin y al cabo van a interferir con ese bienestar y ese aprendizaje del niño. Entonces es importante saber cuándo sí, cuándo no. Sí, no, no, Rocío, no hay ninguna, o sea, hay relaciones TLP, no es que todas las personas con autismo tengan TLP, pero sí es posible que alguna persona con autismo tenga un trastorno también de la personalidad. Sí, o sea, las pantallas son un instrumento de ayuda, pero, por ejemplo, esos sistemas de SAC, los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, solo vienen con esa parte del componente, pues, de la aplicación, el software, y ya, no traen más como para meterse a YouTube o meterse, no sé, a Netflix. Solo trae el software y ya. Sí, Soledad, es importante. Bueno, vamos entonces a dejar acá y nos veremos nuevamente el lunes. Recuerden que mañana no tenemos clase. Tienen entonces una lectura pendiente que está en el material de estudio, que está en ese material opcional, para que se comuniquen con la coordinadora Paula y ella les pueda entonces dar la información de cómo acceder a ese material y a la certificación, que es sumamente fundamental. El material viene junto con la certificación. Entonces, nos veremos nuevamente el lunes. Espero que estén muy bien, que puedan leer el caso clínico y el lunes empezar con esa breve explicación de cómo es el autismo en las mujeres. Descansen mucho, que tengan un buen fin de semana.